pero muy buenas noches. Bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Parecen haberse acelerado los tiempos respecto de las elecciones del 2015, ¿no? Hasta no hace mucho decíamos ahí las candidaturas, recién el debate a fondo, las discusiones van a venir en marzo del 2015, no hay que apurarlas, pero da toda la sensación que la investigación del doctor Bonadío respecto de la empresa Otesur, respecto del posible lavado de dinero, respecto de una fortuna que la presidenta no puede explicar, ha ido acelerando de todas maneras el proceso político. Enseguidita Diego Leuco, en su informe habitual, en su informe especial, nos va a hablar acerca de este negocio familiar de Otesur al que yo le pondría el lavado de dinero inmediatamente al lado. Por eso me parece que tiene importancia, porque estamos hablando nada menos que de la presidenta de la Nación, de la investidura presidencial que todos debemos preservar, pero primero ella misma debe preservar y cuidar a la hora de hacer negocios desde el Estado o desde el paraestado. Decirles que se aceleraron los tiempos, bueno, y aquí tenemos, digamos, una prueba absolutamente contundente. Está con nosotros el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Alfredo. Está en su condición de candidato a presidente de la Nación. No solo lo hizo hace unos días con el partido Fede del Momo Venegas, sino que anoche, aquí en esta ciudad de Buenos Aires, en el centro de la ciudad, lanzó su candidatura presidencial, también respaldado por la estructura del Partido Demócrata Cristiano. Hay muchas cosas que preguntarle a José Manuel de la Sota. También Sergio Brevalla, que es candidato a jefe de gobierno, precandidato en realidad a jefe de gobierno de la ciudad. Buenas noches, por el grupo Frente Amplio UNEN. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha rebotado la crisis Carrió en todo eso? ¿Va a competir con Martín Lustó? ¿Martín Lustó va a jugar con el PRO o sin el PRO? Bueno, hay muchas cosas para saber también. Está invitado y está llegando Alfredo de Ángel, candidato a gobernador por el PRO. Pregunto, ¿más el radicalismo en la provincia de Entre Ríos? Carlos González Prieto. Muy buenas noches, Carlos. Nos va a contar en su columna cómo es el portazo que ha dado la sociedad rural argentina, a dónde pegó el portazo. Y estamos siguiendo minuto a minuto lo que pasa con la Federación Agraria, que están en pleno proceso de cómputos para ver quién va a ser el sucesor de Eduardo Bussi allí en la Federación Agraria. Y José Antonio Díaz, buenas noches, José Antonio, nos trae un informe muy particular respecto a la cantidad de bombas de tiempo que ha dejado, las minas que ha dejado instalada el gobierno nacional, tanto para la transición como para el próximo gobierno. De todas estas cosas vamos a hablar aquí en este programa, pero permítame, como hago siempre, que le diga con toda honradez intelectual dónde estoy parado yo desde el punto de vista editorial. Le puse Tabaré versus Cristina a la columna porque le confieso con toda humildad que cuando empecé a leer todo el proceso uruguayo de las elecciones, cuando empecé a observar la manera en que casi el 54% de los votos sacó Tabaré Vázquez, es el presidente más votado de la historia de Uruguay y es quien más diferencia ha sacado con el segundo puesto. Se subió a la tribuna y no dijo vamos por todo. ¿Sabe lo que dijo? Vamos a invitar a toda la oposición y a todos los uruguayos para tratar de construir lo mejor que podamos sobre lo ya bueno que hicimos en Uruguay. ¿Sabe lo que dijo Tabaré? Con nosotros no empieza ni termina nada en Uruguay. Es la rutina democrática que ellos se han sabido construir. Le digo la verdad, me genera cierta envidia sana, porque digo, ellos son tan parecidos y tan diferentes a los argentinos. ¿Y cómo han podido construir una democracia de estas características? Sí, ya sé que los gobernantes se parecen bastante a sus gobernados. Yo sé que no existen presidentes diabólicos con sociedades angelicales. Generalmente los presidentes que nos supimos conseguir tienen bastante de lo que somos como sociedad, de nuestras miserias y de nuestras virtudes. Así que me parece que hay que poner el foco repartido en el poder, pero también en la sociedad civil. Me puse a pensar en Tabaré, ¿sabe por qué? Porque tanto el Pepe Mujica como Tabaré son realmente lo opuesto. Yo diría la contracara al tipo de liderazgo que han ejercido en nuestro país Néstor y Cristina. No es casual que durante todo este tiempo hayamos tenido, yo diría, las peores relaciones bilaterales en muchísimos años. Y eso que se dicen primos ideológicos los gobiernos. Pero usted se acordará cuando el presidente electo, el flamante presidente electo, no lo votó a Néstor Kirchner en el Mercosur. Y Tabaré le confesó a Bush que tenía preocupación y que sospechaba que podían
generar un hecho beligerante, algún tipo de enfrentamiento armado. Mire Tabaré cómo veía el fanatismo de Néstor Kirchner para pensar que se podía desatar una guerra. Bueno, y el blooper del Pepe Mujica es inolvidable, ya ha quedado grabado en la historia. Pensó que tenía el micrófono cerrado y dijo, resulta que esta vieja es más terca que el tuerto. Nadie habla así de una persona a la que quiere. Ahora, cuando uno compara a Tabaré con Cristina, Tabaré es un hombre que se hizo en las barriadas populares obreras de La Teja, hijo de un obrero, de un dirigente sindical petrolero, preso de la dictadura. Era tan pobre Tabaré que no solamente tuvo que ser carnicero, almacenero, canillita, sino que tuvo que interrumpir sus estudios porque en la casa no alcanzaba el dinero. Sin embargo, se recibió de médico, hizo posgrados, es un oncólogo exitoso, no un abogado exitoso como Cristina, un oncólogo exitoso, pero exitoso ¿por qué? Cuando ganó la presidencia, cuando se retiró de la presidencia, tenía el 80% de imagen positiva. ¿Sabe qué hizo? No trató de reformar la Constitución para lograr la reelección y un nuevo periodo. No le dijo a su esposa, a María Auxiliadora, a ver si la esposa podía ir de candidata para ver si hacían 4 y 4 como Néstor y Cristina. Se fue a la casa, calladito, volvió a trabajar con sus pacientes más pobres en La Teja, porque tiene solamente odio por dos cosas, por el cáncer y por el tabaquismo. A esta altura hay que decir que Uruguay tiene mayor empleo, mayor igualdad, un crecimiento de su PBI, han crecido las posibilidades económicas del país, ha mejorado muchísimo y es un país que tiene baja inflación, que no tiene odio, que no tiene cepo y que no tiene autoritarismo. Fíjese las diferencias que hay entre un país y el otro. Tabaré tiene las manos limpias, nadie se le ocurriría ni siquiera acusarlo de nada extraño. La presidenta de la Nación tiene que andar dando explicaciones acerca de la cadena de hoteles que tiene en Santa Cruz. Tiene que explicar un patrimonio que cuesta muchísimo explicar a esta altura. Digo, por eso me parece que son la contracara, por eso me parece que son los opuestos, Tabaré Vázquez y Cristina Fernández de Kirchner. Es para pensar lo que cada pueblo produce. Es para pensar los tipos de liderazgo que se construyen en la Argentina y los tipos de liderazgo que se construyen en Uruguay. Insisto, yo sé que los liderazgos políticos tienen bastante que ver con cómo somos los pueblos. No surgen porque sí, por generación espontánea. Tienen que ver con el subsuelo de la Argentina, con lo que está, desde el punto de vista conceptual, generando la Argentina. Por último, no digo que Uruguay sea perfecto. Uruguay también tiene problemas, por supuesto. Ellos reconocen que tienen dificultades en la educación, con el tema de la seguridad. Creo que esto de la marihuana y la aceptación de los refugiados les genera ciertos chisporroteos internos. Pero no se andan peleando uno a otro. No le echan la culpa a nadie. Mire, Tabaré es el representante del ala más conservadora del Frente Amplio. Viene del socialismo, un socialdemócrata de libro. Y él le dio la banda presidencial al representante del ala más revolucionaria de los jóvenes que fueron tupamaros en los 70, como es el Pepe Mujica. Tabaré tiene un vicepresidente que es Raúl Sendic, hijo del fundador de Tupamaro, y sin embargo dialogan, porque digo, esto no es solamente una enseñanza para el gobierno de Argentina, también es una enseñanza para la oposición de la Argentina, para el Frente Amplio y para todos los partidos que quieren oponerse, una muestra de diálogo, van a internas, tienen líneas, discuten, se ponen de acuerdo y después gobiernan en función de los uruguayos. Por eso le digo, el gobierno de Tabaré y el gobierno de Pepe Mujica se ha preocupado por construir un Uruguay mejor para sus hijos y los hijos de sus hijos. En cambio, tengo la impresión que el kirchnerismo, en el mismo lugar, pero en la Argentina, en el poder, se ha preocupado por quedarse eternamente en el poder, por llenarse de dinero y por construir un país que se quede con sus hijos, no con los hijos de todos. Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con el gobernador de la Sota. Nuevamente, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Bueno, y ya el lanzamiento ayer en la propia ciudad de Buenos Aires. Usted hablaba del presidente ciudadano. ¿Qué significa? ¿Cuál es el concepto de presidente ciudadano? Hace falta una nueva ejemplaridad en la Argentina. Un presidente que sea un simple ciudadano, que no tenga fueros, que elimine los fueros, salvo el de palabra,
que pueden tener los legisladores, por supuesto, que esto la hace a libertad su de expresión. función, Claro. a su misión. Pero después hay que eliminar los fueros en los funcionarios, los fueros en los legisladores. Un presidente que, si es citado por la justicia, tenga que presentarse como cualquier hijo de vecino. Un presidente que se comprometa a no gobernar por decretos de necesidad y urgencia. Un presidente que se comprometa a no alterar el orden de las ternas de candidatos para magistrados y jueces. Mientras la política esté más lejos de la justicia, mejor para el futuro del país. Un presidente que se comprometa a no mirar solo por los balcones de la Rosada hacia el Río de la Plata, porque en ese paisaje los provincianos no estamos. Y no podemos tener un país que tenga hijos del puerto e hijos del interior. Necesitamos una familia donde todos seamos hijos del país. Un presidente que realmente promueve el diálogo. En la Argentina nos gritamos mucho porque no nos escuchamos. Y yo vengo proponiendo un pacto por una mejor Argentina. Un pacto con todas las fuerzas políticas. Lo que hizo Tabaré, convocar a todas las fuerzas políticas y decir, nos tenemos que poner de acuerdo en esta serie de temas. Convocar a los empresarios, a los sindicatos, a los rectores de las universidades, a los gobernadores y decir, acá hay un plan para el corto y el mediano plazo. Y acá hay un plan estratégico para varios años. En este plan tenemos que definir quiénes son nuestros socios internacionales. Ratificar nuestra alianza con Brasil firmando un acuerdo distinto porque el que está no se cumple. Y a través de eso, con Uruguay, con Paraguay, redefiniendo el Mercosur, una buena relación con Europa, una relación de cooperación con Estados Unidos, pensando en el Asia-Pacífico. Y hacia adentro, ponernos en serio a trabajar en un país federal, redefinir la ley de coparticipación de impuestos, terminar con esto de que se manejan los presidentes con la chequera y con el látigo. La chequera para los amigos y el látigo para los que pensamos distinto. Yo he tenido que ir a la Corte por tercera vez a demandar al gobierno nacional. Y me duele. Yo quisiera una relación institucional distinta, pensando totalmente distinto de lo que piensa el kirchnerismo. Me hubiera gustado tener una relación institucional, como hay en todas partes. Si alguien dice hoy en el mundo que al gobernador de la segunda provincia más importante del país no lo reciben en 2 años y medio, nadie lo creería. Sí, suena extraño, suena autoritario. Y sin embargo, arbitrario. este es el autoritarismo que vivimos. Entonces, un presidente ciudadano es un presidente que se comprometa a no cambiar el patrimonio con el cual llega al poder. Nunca más. Que no tenga que hacer declaraciones ampliatorias de patrimonio. Que le brinde tranquilidad a los argentinos. Que cuando termine su mandato se vaya a su casa. Yo quiero ser presidente por 2 motivos, uno más egoísta y otro menos egoísta. El más egoísta es que quiero vivir en un país más seguro, en un país donde podamos disfrutar de las libertades, en un país donde valga la pena estudiar, donde se pueda trabajar, donde vengan a invertir, donde podamos volver a ahorrar, donde tengamos moneda otra vez. Y esto pienso por mis hijos y por mis nietos. En lo personal, a mí me gustaría ser el primer expresidente que ande por la calle, como anda Fernando Henrique Cardoso o Lula en Brasil, como va a andar Pepe Mujica cuando entregue el poder, como anda Ricardo Lagos en Chile después de haber gobernado bien, y no porque hayan resuelto todos los problemas, sino porque la gente le reconoce que pusieron lo mejor de sí para tratar de resolver los problemas. Aunque muchos problemas subsistan. En Chile sigue habiendo una parte importante de la población que es pobre, en Uruguay sigue habiendo problemas irresueltos, pero la gente no espera que un presidente resuelva todo. No, claro, no es milagrosa la cosa. Pero sí espera que ponga lo mejor de sí, que trabaje realmente con desinterés, que sea más importante que la política construya para todos antes que los políticos sean avarientos y crean que la política es para ellos. ¿Yo qué noto en la sociedad hoy? Que la gente siente que la democracia le cambió la vida a los políticos y no le cambió la vida a la gente. Y esto es grave, porque cuando un político te defrauda, no solamente vos dejás de creer en ese político, sino en la política. Claro, el propio sistema democrático empieza a crujir. Ahora, doctor de la Sota, dos preguntas respecto de lo que usted me contestaba. Primero, usted dice un presidente que se presente ante la justicia. Lo llevo al caso concreto. Obviamente falta mucho y a lo mejor no ocurra nunca, pero supongamos que Claudio Bonadío, el doctor Bonadío, el juez federal, decide citar a declaración indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner. Si me citara a mí, yo iría. Porque creo que lo más importante de quien ejerce el gobierno es estar ante la justicia como cualquier ciudadano. En mi provincia no hay fueros. Si a mí mañana me cita un juez por cualquier tema, yo tengo que ir. Y me parece que es bueno que así sea.
Y la otra pregunta, usted recién hablaba de la relación con el mundo, no nombró a Venezuela en ningún momento. ¿Cuál es la relación que Argentina tiene hoy, según su mirada, y cuál cree que es la que debe tener con Venezuela? Por un lado, han hecho una composición internacional con un tinte ideológico. Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, hasta con la participación de Irán. Claro. Yo respeto a todos los países. Y de Cuba. Claro, yo respeto a todos los países. ¿Por qué? Porque respeto la autonomía de los pueblos para elegir su gobierno. Tengo un gran respeto por todos los presidentes que acabo de mencionar. Pero también uno tiene derecho a elegir quiénes son sus socios. Y yo creo que Brasil es nuestro socio, porque ellos son los primeros exportadores mundiales de agroalimentos, nosotros los terceros, porque ellos tienen la primera producción mundial de etanol de caña de azúcar, nosotros somos el primer exportador de biodiesel de soja, porque ellos tienen reserva petrolífera en la plataforma submarina que son enormes y nosotros tenemos la segunda reserva mundial de shale gas detrás de China y la tercera de shale oil detrás de China y de Estados Unidos, porque nosotros tenemos reservas minerales, metalíferas y no metalíferas que son muy importantes, y porque tenemos Uruguay, que tiene institucionalidad y capacidad de gestión como para gerenciar el Mercosur. Tenemos Paraguay, que va a exportar más carne que Argentina. Claro. Es decir, hay que recomponer nuestro bloque, no para que se cierre, sino para que nos abramos a la Unión Europea, para que establezcamos una relación madura con Estados Unidos. Ni relaciones carnales, ni cartitas enojadas al presidente de los Estados Unidos. Una relación de cooperación. ¿Qué significa eso? Cooperar significa ponerse de acuerdo en aquellas cosas que benefician a ambos, como lo hace Chile, como lo hace Colombia, como lo hace Brasil, como lo hace Uruguay, que no tienen una posición genuflexa ante los Estados Unidos. Hay un mundo multipolar hoy. Nadie quiere agachar la cabeza frente a nadie, pero sí hay relaciones de aprovechar oportunidades. Y tenemos que tener la inteligencia para aprovechar esas oportunidades. Hay tanto por hacer en Argentina. Pero si nosotros no empezamos por cambiar nosotros mismos, no terminamos con esta pelea feroz entre los políticos de los distintos partidos, que no resuelven nada, las peleas feroces agravan los problemas de la gente. No empezamos a ver las cosas positivas. Yo recién le daba un abrazo a Alfredo, y él está en otra postura política, pero yo tengo admiración por él. Él llevó adelante la lucha de la 125 con una integridad y lo llamaba para decirle, te felicito, estoy... De la misma manera, gente que está en UNEN, podemos pensar distinto, pero hay respeto, hay voluntad de que dialoguemos, que se termine el autoritarismo de tratar como enemigo al que piensa distinto. Yo creo ser útil para ayudar a que ese país como recién usted lo señalaba en Uruguay, pueda convivir, pueda decir, pensamos distinto, pero nos hablamos, nos ponemos de acuerdo para resolver los problemas de la gente, no los problemas de los políticos. Estaba pensando, ¿se puede hacer un análisis dentro del espacio del peronismo, que usted está abriendo una tercera vía dentro del peronismo? ¿A qué me refiero? Obviamente, en algún momento tenía una relación personal con Scioli y pareció, pero bueno, Scioli se recostó mucho sobre Cristina Fernández de Kirchner. Luego con Sergio Massa, da la sensación que usted, que otros sectores del peronismo federal, estoy pensando a lo mejor en Rodríguez Sá, empiezan a recomponer allí un camino intermedio, como que va a haber tres opciones dentro de quienes vienen de una matriz peronista, para decirlo de alguna manera. Y yo creo que los grandes partidos hoy están en explosión. Claro. Creo que hay dirigentes de origen peronista en muchísimas fuerzas políticas y lo mismo ocurre con el radicalismo. Claro, Creo que se están perfilando nuevas opciones para la Argentina que viene. Nosotros, yo personalmente soy un peronista social cristiano. Siempre lo fui. Siempre fui un demócrata y siempre fui cristiano. Me siento en casa en la democracia cristiana, como me siento identificado con un partido como el Partido Fe, hecho desde abajo, con mucho esfuerzo, dirigentes sindicales en todo el país, en especial del sector agrícola, que tanto han sufrido y que son los que primero recibieron los beneficios del peronismo originario. El trabajador rural dejó de beber el agua del bebedero de las vacas para tener dignidad. Y por eso tienen una fidelidad al peronismo, a la historia peronista. Y creo que se van a ir incorporando otras fuerzas políticas más, que queremos una Argentina de la paz, del reencuentro, una Argentina republicana en el sentido del respeto de la libertad de prensa, el respeto de la libertad de poderes. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Néstor Kirchner? Néstor Kirchner fue el primer peronista de clase media que llegaba al poder. ¿Por qué digo esto? Porque Menem fue un caudillo del interior, un caudillo
conservador popular, si queremos llamarle de alguna manera, como era Solano Lima, como eran tantos caudillos del interior. Pero el primer hijo de la clase media, de los 70, de esa clase media que le dio sus hijos al peronismo, no siendo peronistas, los padres en muchos casos, claro, era Néstor Kirchner. La obligación del kirchnerismo hubiera sido sumarle a la virtud productivista, justiciera del peronismo, los valores de la clase media. El respeto a la independencia de poderes, el respeto a una sociedad plural, el respeto a la libertad de prensa. Hicieron todo lo contrario. Y creo que este es el principal problema de la mala política de los últimos años. Y hoy sigue. ¿Qué hace la presidenta hoy, junto a su equipo de gobierno? Quiere crear los buitres internos. Ella dice que nos defiende de los buitres de afuera. Y ahora está buscando buitres adentro. ¿Quiénes son? Ustedes, el periodismo independiente. ¿Quién más? Los partidos políticos de la oposición, que o somos empleados de Clarín o somos empleados de los fondos buitres. ¿Quién más? El campo, que produce y produce. Este año en Córdoba 29 millones de toneladas de cereal, 4 millones más que el año pasado. Es decir, que Córdoba produce el 30% de los cereales de Argentina. Y eso que el gobierno le dice de todo al productor. ¿Quiénes más son enemigos? Y supongo yo que van a ser los que están en el mercado de valores. Sí, los jueces. Una cosa, es decir, el avanzante de la justicia. ¿Quiénes son todos estos? Los que no están con ellos. ¿Por qué? Porque la idea es el enemigo. Yo quiero construir una Argentina donde no haya enemigo. Gobernador de la Sota, todas tres preguntas de actualidad y de coyuntura. Esta tarde, en la reunión de la Unión Industrial Argentina, Sergio Massa dijo que si él es presidente va a derogar la ley de abastecimiento y fue ovacionado por los empresarios, obviamente. Le pregunto, ¿qué haría usted con la ley de abastecimiento? Y la segunda, respecto del impuesto a las ganancias a los trabajadores. Ahí hay una cosa bastante inexplicable. Capitaní la justificó filosófica e ideológicamente desde el peronismo cuando afecta a 1 millón de trabajadores, pero a 2,5 millones de personas, a la familia de esos trabajadores también afecta, ¿no? Cuando el gobierno hace estas cosas, le cobra impuestos a los que trabajan, que no tienen una ganancia, sino una retribución por su esfuerzo, el discurso progresista se les cae al piso. Son progresistas del bla bla. Progresista es el que crea empleo, progresista es el que paga bien, progresista es el que logra un capitalismo popular donde todo el mundo tenga la posibilidad de crecer, progresar sobre la base del esfuerzo. Un gobierno que crea condiciones para eso y que paga lo que corresponde. Yo creo que hay que eliminar el impuesto a las ganancias. Creo que hay que hacerlo de una manera gradual, en un periodo de no más de 2 años, ir subiendo el mínimo imponible rápidamente hasta terminar con ese impuesto. Porque es un impuesto regresivo, que afecta el consumo, que disminuye la posibilidad de que crezca el mercado interno. Al mismo tiempo, en lo que hace la ley de abastecimiento, un buen funcionamiento del mercado y un buen pacto social entre lo público y lo privado hace innecesaria una ley de abastecimiento. Porque aquí hace falta un pacto donde pongamos precios, salarios, impuestos, subsidios y tasas de interés. Y que nos comprometamos todos los actores de la vida económica del país, el sector público, el sector privado, el trabajo, el capital, donde aporten sus ideas los rectores de las universidades y los gobernadores defiendan el federalismo y no se queden callados, para ir derrotando la inflación de manera gradual. Ya hemos probado medidas de shock. Shock fue la austral, shock fue la convertibilidad de caballo. Terminan dejando una secuela durísima. ¿Para quién? Para los que menos tienen, para los que más necesitan. Yo opto por la gradualidad. Acá hay que bajar la inflación el 10% por año. Y hay que asumir responsabilidad del sector público y el sector privado. Y se logra. Hay países que lo han logrado y bien. Y en 3 años podemos tener una tasa de inflación igual a la que tiene el resto de la región. A la que tiene Chile, a la que tiene Brasil, a la que tiene Uruguay, a la que tiene Colombia. Y esto nos va a permitir acceder al crédito internacional con una tasa lógica, tener una calificación de riesgo moderada. Yo sé que algunos del progresismo a la violeta, cuando yo hablo de una calificación de riesgo, de investment grade, dicen, ahí está la derecha. Lula, presidente de Brasil, usó la red de televisión muy pocas veces. Una de esas veces fue para decirle al pueblo brasileño que era bueno haber sido un país elegido como serio, porque eso significaba
que si le prestaban plata le iban a cobrar una tasa de interés bajita claro. porque estaban seguros de que iban a poder cobrar, mientras que cuando le prestan a un país como el nuestro piden una tasa de interés muy alta porque tienen miedo de que no les paguemos más. Y si vienen a invertir en un país serio, la empresa que viene busca una rentabilidad promedio baja porque va a estar por mucho tiempo. Cuando se llega a un país poco serio, se trata de buscar una ganancia rápida para irse rápido. Esto lo explicó un presidente socialista, un sindicalista que transformó con una revolución en paz Brasil. Yo creo que Argentina tiene que mirar los buenos ejemplos, tiene que mirar Uruguay, tiene que mirar Chile, tiene que mirar Brasil, tiene que mirar Colombia, tiene que mirar Perú, tiene que mirar países de centro izquierdo, de centro derecha que no tienen inflación. El 90% de los países del mundo no tiene inflación. Y no importa si los gobiernos son de izquierda o de derecha, la inflación mata el esfuerzo de la gente. Claro. Entonces, realmente creo que si miramos en nuestra vecindad, como decía Chespirito, que tanto vamos a extrañar seguramente por su comicidad maravillosa y que tantos chicos han disfrutado, si miramos la vecindad, tratemos ya no de compararnos con Europa, ya no de compararnos con los países del primer mundo, comparémonos con nuestra vecindad, que les va mejor que a nosotros. Y nosotros tenemos que tratar que nos vaya bien como a ellos y unirnos con ellos pensando en abastecer los mercados que están creciendo en el mundo. Gobernador, le hago una pregunta vinculada a alguien que llega al poder. Digamos, usted gobierna en la provincia de Córdoba, la ha gobernado en otra ocasión. Hay cosas, cuando uno analiza desde el punto de vista político el desempeño de Cristina Fernández de Kirchner, que se explican por sí mismas, digamos, esta voracidad por el poder y por ocultar y no mostrar las cosas y negar el tema de los hoteles, y eso se está protegiendo, está muy claro. Pero hay cosas que uno no se explica. Primero, por la formación peronista, y segundo, porque son tiros en los pies que se pegan. Le doy el caso, vuelvo al tema del impuesto al salario, digamos. Desde el punto de vista económico, no sería un costo para el gobierno nacional, y sin embargo, desde el punto de vista político, es un costo muy fuerte. Tiene a la CGT, incluso a la CGT más mayor adhesión han expresado al gobierno. Las tiene en pie de guerra y están todos reuniéndose ahora como para generar algún tipo de medida de fuerza. Porque eso es capricho, es un sesgo ideológico equivocado, porque no se aplica, porque va a pagar un costo político fuerte la propia presidenta. Pero a mí me da la impresión a veces que le escriben el diario de Irigoyen a la presidenta. Cuando la presidenta dice, están haciendo cola para comprar dólares los empleados, como si ella dijera, les sobra plata y compran dólares. Lo que no sabe la presidenta es que están haciendo cola para hacer una diferencia, ir a venderlo a la otra cuadra. Para combatir la inflación, para tratar de protegerse contra la inflación. La verdad es que cuando uno ve esos comentarios, uno piensa, qué lástima que esté tan mal informada. Porque yo quisiera que la presidenta termine bien. Porque si ella termina cada vez peor, el próximo gobierno va a tener que hacer un esfuerzo mayor. Además, yo creo que hay cosas que hay que continuar. No todo es malo. Los argentinos hemos hecho cosas buenas en los últimos años. El hecho de haber desnudado el terrorismo de Estado, los asesinos, los torturadores, esto es algo que tiene que quedar y que lo tenemos que cuidar, y que los derechos humanos tenemos que continuar con una política de preservación de lo que pasó y de los nuevos derechos humanos. El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al salario, como lo viene planteando el Papa últimamente. Es bueno también que tengamos una asignación universal por hijo. Lástima que no se reconoció a la autora de eso, que fue Lilita Carrió. El gobierno metió un decretazo para que no tuviera un rédito político la oposición que había presentado un proyecto de ley. Yo quiero ser presidente de un país donde yo pueda firmar proyectos de ley de la oposición. El día que logremos eso, el país está pacificado. Hace 40 años que Perón se abrazó con Balbín. No hemos aprendido nada. Ese abrazo simbolizó que no hay diferencias irreconciliables. Es bueno que haya diferencias, que pensemos distinto, pero juntos. Y me parece que en eso no avanzamos nada, hemos retrocedido. Yo creo que hay que avanzar en ese camino, de ponernos de acuerdo. La gente nos pide en la calle, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Claro, a veces el vedetismo del poder, yo no sé cuánto hace que muchos políticos dejaron de darse cuenta que la política sirve cuando le cambia la vida a la gente y no cuando le cambia la vida a los políticos. Pero sé que va a haber que trabajar mucho para recuperar, sin duda, una relación buena entre sociedad y gobierno. Gobernador, ha sido muy amable. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a usted.
Les recomiendo que no se vaya. Vamos a conversar con Sergio Abrevaya, que es precandidato a jefe de gobierno de la ciudad por UNEN. Hay muchos temas, no solamente los temas de la política partidaria, de la alianza, de Lilita Carrió, de Lustó, sino también de cosas de gestión. ¿Qué pasa con la inseguridad? Ha trabajado en un mapa del delito y vamos a tratar de bucear un poco de qué se trata. Enseguida nos va a estar Alfredo De Angeli. Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo les había prometido, ya está entre nosotros, quien seguramente va a ser candidato a gobernador de Entre Ríos. Y le voy a preguntar con el radicalismo, sin el radicalismo, desde el PRO. Bueno, de todo eso vamos a hablar, pero están los informes y las columnas de nuestros permanentes colaboradores. Primero, Diego Leuco va a hablar enseguidita respecto de este negocio de lavado de dinero vinculado a los hoteles de la familia presidencial. Después, José Antonio Díaz, ¿cuáles son las bombas de tiempo, el terreno minado que deja el gobierno, tanto para la transición como para el futuro gobierno? Y Carlos González Prieto nos va a contar de qué manera y por qué la sociedad rural acaba de pegar un portazo y qué está pasando en estos momentos, precisamente cuando se cuentan los votos en la elección de la Federación Agraria para reemplazar a Eduardo Bussi. Todo esto en instantes, no se vaya. Ya venimos y le doy mi palabra. Bueno, conversando aquí un poco de política con Sergio Abrevaya, muchas gracias por venir nuevamente. No, gracias a vos. Bueno, la primera, vamos a hablar un poquito de una posible futura gestión. Después vamos a hablar de política partidaria y todas las discusiones internas. Bueno, ¿cómo es esto del mapa del delito que ha trabajado en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, una serie de organizaciones hace tiempo que vienen construyendo el mapa con los reportes de los delitos no denunciados. Por cosas que hay un problema serio en el tema del delito, que es que por un lado la estadística, no de homicidios, que esa se conoce, sí. La estadística del delito en general no se conoce. La última cifra aparece en el año 2008, de lo denunciado, y lo no denunciado no aparece. Claro, más vale. Las organizaciones lo recogieron. El último semestre que está compilado por las organizaciones va entre diciembre y mayo de este año, 26.000 reportes de delitos no denunciados, lo que te puede hacer suponer perfectamente que podría ser el doble en un año. Y esto es lo no denunciado. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué no se denuncia? Bueno, hay dos grandes razones. Una tiene que ver con la creencia de que nada va a pasar. ¿Para qué voy a perder tiempo encima hacer la denuncia? Exactamente. Y ahí también enrola el miedo, ¿no? Es decir, es como que estoy involucrado en algo que termina mal, porque no pasa y encima me puede pasar algo a mí, además. Sí, sí, sí. Es así. La otra tiene que ver con desalentarla. Muchas veces, no sé si te ha pasado, te dicen, no, sí, para la propia policía te dice. Sí. Va a entrar en un fárrago de papeles, lo van a citar, esto es remisible. Bueno, creo que esto hay que romperlo, hay que echar luz sobre el tema del combate del delito. En general se debate sobre reformar el Código Penal, el procesal. El procesal quizá habría que reformar algo, pero en realidad hay un tema de fondo que es el paradigma de la pelea en la calle con lo delictual. Y la pelea ha tenido que ver con sumar policías, la idea de la frazada corta, en la que voy sumando más policías y esto va desalentando el delito que se corre de barrio en realidad. Claro. ¿Y cuál es el nuevo paradigma? El nuevo paradigma es el de las policías modernas, la investigación del delito. Lo que en otros países, acá tiene carga negativa, se llama la inteligencia del delito, es lo que no se produce. Claro. Es decir, tardan 4 o 5 días en tomar huellas, en construir la prueba. Es probable que el asaltante del canadiense, si hubiese tenido un fárrago de pruebas, esta era la última, para llevarlo preso definitivamente. Pero eso para eso tenés que cambiar ese paradigma. Fíjate, en la ciudad de Buenos Aires tenés 11.000 efectivos de la Federal. 11.000 de la Federal. 5.000 de la Metropolitana, 4.000 entre Prefectura y Gendarmería, 20.000 efectivos. Lo que hace unos 150 habitantes por policía. Londres y Nueva York tienen 260. Eso significa que nosotros tenemos una proporción mayor de policías y sin embargo no alcanza, porque la clave está ahí. Y para echar luz tenés que incorporar primero el mapa del delito a la gestión. Tenés que obligar a la gestión policial a seguir el mapa del delito, que no requiere una denuncia directa que involucra, sino algo que se articula desde el sector civil y que se legalice y te dice lo que en realidad sabemos todos. En esta esquina, en la Plaza Jusey se vende droga. Sí, claro. Lo tenés que seguir. La segunda, tenés que penar las denuncias que no se toman. Lo tenés que penar fuertemente. El que no toma denuncia, bueno, tiene que tener una pena mayor. Por supuesto, tercera, la investigación del delito, una vez que organizaste esto. Cuarto, la coordinación de las policías. La ciudad de Buenos Aires puede, y no lo ha hecho todavía,
decidir que ninguna fuerza policial funcione en la Ciudad de Buenos Aires si no es bajo una cabeza, porque desde la reforma de la ley Cafiero, que habilita a la Ciudad de Buenos Aires a legislar sobre el tema policial, es que te habilitó también a, por ejemplo, decir habrá una sola cabeza y cualquier policía que funcione termina coordinada por esa cabeza. Esa cabeza además podría ser electiva. Y no es que crea que es la solución del mundo, pero en esta idea de echar luz, probablemente rendir cuentas, quedar obligado a explicar cómo va a ser el plan de seguridad, creo que va a ayudar. Usted dice que vaya en la lista en las elecciones, que alguien proponga el candidato a comisario general, digamos, de toda esa fuerza. Sí, pero distintas a las elecciones de la política, con tiempos diferentes. Claro. Si esto no cuadra, por lo menos que lo elija la ciudad. Claro. Y luego en una asamblea, en audiencia pública, en la legislatura, tenga que pasar por ese tamiz. Es decir, que exista luz en la elección de la cabeza, que haya cabeza de coordinación, que se incorpore el mapa del delito, que haya investigación del delito como centro del combate. Y te digo una final, que es la institucional, pero que hay que hacerla. La ciudad tiene que ir a la Corte, como lo hizo Córdoba, como explicaba de la Sota, tiene que ir a la Corte y decir, devuélvanme la federal y la plata. Claro. Porque se quedaron con el dinero de la Ciudad de Buenos Aires cuando se quedaron con la justicia, la policía y algunas otras cuestiones. Entonces hay que pedir judicialmente que se devuelva la policía definitivamente y por supuesto eso te permite mucho más fácilmente tener una política de seguridad. Abrevaya, ¿cuáles son los barrios de la Ciudad de Buenos Aires que tienen más delitos? ¿Cuáles los que tienen menos delitos? ¿Y cuáles son los delitos que más se generan en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, siempre el arrebato es el arrebato. Sí, este es el mayor. Y tenés barrios... Arrebato de cartera, de celulares... Sí, este es el que más, por lo menos en lo que hace al mapa del delito, ¿no? Y después, por supuesto, los barrios, siempre lo cercano a lo que más dificultades tiene, aunque no se crea, me refiero a lo cercano a la 1114, la zona de Liniers, Lugano, el sur es el que más sufre el delito, mucho más que la zona norte, aunque nos dé la sensación distinta, sobre todo al que vive en la zona norte. Estamos hablando de que todos sufrimos el delito, ¿no? No, por supuesto, estamos viendo ya con una lupa. Sí, a mí me parece muy razonable que sea la gente más humilde la que más lo padece. Es así. Y esto te muestra también algo. Porque menos presencia del Estado, además. Así es. Esto te demuestra lo que significa no tener en la Argentina y en la ciudad política de mediano y largo plazo. Si vos no tuviste, por ejemplo, te hablaba de la 1114, si vos no tuviste política de vivienda, uno de los tantos costos que tenés es que terminaste con cocinas de droga en la 1114. Porque es el amparo, no es que son todos delincuentes, hay 5. Es más, el que más sufre es el que vive en la villa. Claro. Pero el problema central es que creas situaciones de flagelo para el que vive en villa, de amparo de delito. Es decir, tenés una cantidad de problemas como Estado que por no haber resuelto temáticas como la vivienda para todos, significa, además que no tuviste la madurez para hacerlo, que tenés el inconveniente de otras consecuencias, como también después la necesidad, por supuesto, de urbanizar y que termine todo a medio andar, disconforme el que vive alrededor y disconforme el que vive dentro de la villa. Todo esto se resuelve cuando vos pensás a mediano y largo plazo. Pensás a mediano y largo plazo la seguridad, vivienda, que te lo traje para entender lo que significa mediano y largo plazo, transporte. ¿Sí? La ciudad deja de estar complicada el día que entienda que tiene que duplicar rápidamente la red de subtes, si no termina mal. Y esto significa siempre mediano y largo plazo, que creo que es lo que falta en la ciudad y sobre todo en la nación, ¿no? Abrevaya, ¿cambió el mapa electoral en la Ciudad de Buenos Aires producto de la crisis de UNEN con Elisa Carrió? Le pregunto, ¿quiénes son los precandidatos ahora, además de usted? Martín Lustó, que es el que aparece como que está por ahí más aventajado en las encuestas, ¿está durante mucho tiempo como coqueteando con el PRO o me equivoco? ¿Hay una posibilidad de confluencia? No creo, pero sí de algún tipo de acercamiento. Bueno, yo lo vi en esos términos, está ahora diciendo que no, con firmeza, por suerte, pero lo vi en esos términos, incluso Carrió y él salieron a recorrer los barrios con el mismo discurso, ¿no? Ahora aparentemente no. Los candidatos somos 3, digo, para aclararlo, sí. También está Roy Cortina. Sí. Pero entendería que no, además me da la impresión de que por más que haya dicho que sí, por más que haya tenido la voluntad en algún momento, y más allá del debate sobre eso, me da la impresión de que era imposible. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Buenos Aires no gobierna el kirchnerismo, gobierna el PRO. Claro. Entonces, su agenda, por lógica, la del PRO, es defender sus políticas, defender su modelo de gestión, proyectarlo en el tiempo. Y la nuestra, que ha sido oposición en UNEN desde hace un año, pero antes ha sido oposición también desde Coalición Cívica, radicalismo y distintos componentes, ha sido otra. Así que
no veo cómo se combinaban dos cosas que han estado opuestas, más allá de lo sano que te encontres en alguna ley que hace la política de Estado y la votes juntos como corresponde. No, a la digo, que haya convivencia. buenas relaciones personales, como estábamos O hablando. también recién pudo con haber el asunto. ocurrido, puede Claro. ser el caso de Lustó. Pero en definitiva, los dos tenemos proyectos o planteos de ciudad diferentes. Y en este caso hay que hacerlo valer. Me parece que es sano para el PRO que haga valer su modelo y para UNEN hacer valer el propio, ¿no? Abrevaya, muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Precandidato a jefe de gobierno de la ciudad por el Frente Amplio UNEN. Enseguida vamos a conversar con Alfredo De Angeli, pero ahora yo le había prometido el informe de Otesur, el negocio familiar de la familia Kirchner. Diego. Nosotros le pusimos Otesur, un negocio familiar. Sí. Porque hay que prestar atención a los vínculos. Y este caso que, bueno, se llama en los medios el caso Otesur o la causa Otesur, pero que bien podría llamarse la causa Kirchner. Sin lugar a dudas, claro. La causa Kirchner, así como le ponemos el caso Vudú a lo que tiene que ver con Chicone, en este caso se le puede decir la causa Kirchner. ¿Y por qué? Porque ni más ni menos esta sociedad, Otesur, es de la familia Kirchner. Claro. Aquí la gran novedad es que no hay ningún intermediario, o hay, pero digo, no solamente hay intermediarios, presuntos testaferros, amigos, conocidos. Esta empresa, Otesur, es de Cristina Kirchner, de Florencia Kirchner y de Máximo Kirchner. Y así arrancamos entonces, ¿no? Néstor, Cristina, Máximo y Florencia, Otesur, Sociedad Anónima, la empresa que está siendo investigada por el juez Claudio Bonadío. Y aquí sí, en la trama, empiezan a aparecer los nombres o bien de la familia o bien del círculo más íntimo de los Kirchner. Lázaro Báez y Osvaldo El Bochi Sanfelice son dos de los nombres más importantes. Lázaro Báez, porque es el titular de Valle Mitre Sociedad Anónima, la empresa que administraba los 4 hoteles que tiene la familia Kirchner, que ahora vamos a contarle cuánta plata de alquiler Lázaro Báez puso por cada uno de los hoteles. Y la otra empresa es Idea Sociedad Anónima, una empresa que hace poco, que está en el conocimiento más público, Sí. porque justamente fue la que reemplazó a Valle Mitre en la administración de los hoteles. En la segunda placa profundizamos y empezamos a ver que paradójicamente hay una dirección que se repite. Avenida Presidente Néstor Kirchner, 496. Otesur, la oficina de Otesur, la inmobiliaria de San Felice y Máximo queda en la avenida Presidente Kirchner. Ahí está. Lo que parece una ironía, Dios lo que mío, parece una ¿qué broma. diría Jorge Lanata? Aflojen, muchachos, es demasiado. Paren un poco, ¿no? Paren un poco. Paren un la poco. avenida Kirchner también le ponen a eso, pero Lo bueno. que parece un chiste, Sí. una humorada o una ironía exagerada, en realidad es justamente lo que ocurre en Río Gallegos. Sí, sí, sí. La avenida Impunidad, principal, impunidad que se absoluta. llamaba Roca, Claro. todavía, si uno va a Río Gallegos, nos ha tocado ir periodísticamente, sabés más o menos qué piensa la persona con la que conversás, porque le decís la avenida Kirchner y por ahí uno te dice Roca. Roca. Alguno te corrige todavía, algún nostálgico te corrige. Bueno, hace rato que la avenida principal se llama Néstor Kirchner. Pero da la casualidad que justamente en la avenida Néstor Kirchner 496 funciona la inmobiliaria Sancho, Sanfelice y Asociados. Claro. Esta inmobiliaria, que en realidad la propiedad, ese es el nombre de fantasía, la propiedad es de negocios inmobiliarios, bueno, Sanfelice lo acabamos de nombrar, Osvaldo Bochi Sanfelice, Sancho, un ex gobernador también de intendente de Río Gallegos, y Máximo Kirchner. Ahí trabaja o ahí pasa sus horas, algunas horas por la mañana, Máximo Kirchner administrando las propiedades familiares. Acá, en esta dirección, Presidente Kirchner 496. También en Presidente Kirchner 496 funciona una sede de Otesur y una sede de Idea Sociedad Anónima, la firma que administra los hoteles de la familia Kirchner. De la familia Kirchner, no de un allegado de la familia Kirchner, de Néstor entonces, de Cristina, de Florencio y de Máximo ahora. En tercera placa nos metemos también ya, ahora sí, con la familia. Con la familia. Sí. Vamos a explicar cada uno de estos parentescos y qué tiene que ver cada uno. Pero antes, quiero decir, Valle Mitre, la sociedad que maneja Lázaro Báez, pagó, además de administrar los hoteles, pagó alquileres por Sí. administrar esos hoteles. Simplemente decimos los números rápidos para que tengamos una magnitud de lo que estamos hablando. Por el Hotel Las Dunas, una hostería de 3 estrellas con 40 habitaciones, que Néstor Kirchner lo compró en el año 2008, Lázaro Báez pagó 1.100.000 pesos.
1.100.000 pesos. ¿En habitaciones que no usaron? No, de alquiler. Ah, de alquiler, lo alquiló. Para poder administrarlo. Hotel Alto Calafate, 5 estrellas, 103 habitaciones, inaugurado en el 2005. 10.100.000 pesos le dio Lázaro Báez a la familia Kirchner. Los Sauces, 5 estrellas, Hotel Boutique, 42 suites, 6 casas, inaugurado en 2006. 3,2 millones. Esto es lo que pagaba Lázaro Báez. Y aquí tenemos a la familia. Martín Báez, lo conocemos, está también investigado por la ruta del dinero K. Claro. Es el hijo de Lázaro Báez y administrador de algunas de las sociedades que están en el exterior, sobre todo en Suiza. Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner. No solamente sobrina de Néstor Kirchner y de Cristina, sino que además es administradora de Otesur y empleada de, escuchen este nombre, Cristóbal López, en Inversora MIS. Claro. También aparece ahí Cristóbal López. Cristóbal López también tiene empleado a San Felice, en Alcalis de la Patagonia, otra empresa de Cristóbal López. Ya salió a decir Cristóbal López, en esta no tenemos nada que ver. Claro, claro. Es verdad que son empleados, pero... Pero sirve para demostrar que los nombres se repiten. Sí, sí, se repiten con Báez, se repiten con Cristóbal López, porque son justamente los nombres que hacen todos los negocios vinculados al kirchnerismo. Y otros nombres que también se repiten son Adrián Berni. Nada que ver con Sergio Berni. Nada que ver con Sergio Berni, administrador de Alto Calafate, uno de los hoteles, y con Leonardo Albornoz, también un contador que se hacía cargo de las finanzas. Para terminar, hay que insistir en este punto, y la última placa me parece que es clarísima. Los hoteles K, los hoteles de los Kirchner, son la base de la fortuna de Néstor Kirchner en vida, Cristina Kirchner y hoy Florencia y Máximo también. Porque a través de eso no solamente obtuvieron altísimas ganancias por alquileres, sino que obviamente está toda la operatoria que investiga Bonadío sobre lavado de dinero. Bonadío investiga si la familia presidencial lavó dinero con los hoteles. Cuando llegaron al poder en el 2003, no tenían ninguno. Ningún hotel. 0. Ningún hotel tenía la familia Kirchner. En 2014 tiene 4. Alto Calafate, Las Dunas, Los Sauces, La Aldea. Que quede en Chaltén. La aldea queda en Chaltén. El juez Claudio Bonadío investiga si gracias a estos 4 hoteles que obtuvieron estando en el poder ejecutivo de la República Argentina, los Kirchner lavaron dinero y generaron una fortuna varias veces millonaria en dólares que hoy tienen Cristina, Máximo y Florencia. Muchísimas gracias, Diego. Ya venimos. Vamos a conversar con José Antonio Díaz respecto de cuáles son las pequeñas bombas de tiempo, el terreno minado que deja el kirchnerismo, ya sea para la transición como para el próximo gobierno. ¿Qué pasa? ¿En cuál de las instituciones pegó un portazo la sociedad rural? ¿Qué está pasando en Federación Agraria? Lo trae Carlos González Prieto. Y, por supuesto, la posibilidad de conversar con el senador por Entre Ríos, con un hombre vinculado fuertemente a la producción agropecuaria, con Alfredo De Angeli, respecto de las elecciones que se vienen, respecto de la presidencia de Macri, del radicalismo. Enseguidita nomás. No se vaya, le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad de escuchar a nuestros columnistas mano a mano aquí con José Antonio Díaz y Carlos González Prieto. José, ¿cómo es esto? ¿Qué terreno minado está dejándole el gobierno al próximo? Bueno, acá hay una parte positiva que la comentamos en el programa pasado. El gobierno está como estancado. Dice, necesitamos un puente hasta la próxima cosecha de soja. Sí. Acuérdense, en octubre del año pasado, necesitábamos también un puente hasta llegar a la cosecha de soja del 2014. En el medio hubo una devaluación. Claro. Bueno, ahora está más o menos cubierto, tiene los dólares chinos, tiene ahorro de importaciones. La recesión bajó la inflación. Pero bajó el gasto en energía. Evitó buena parte del gasto de energía de los últimos 2 meses al menos. Estamos igual que el año pasado. Estamos esperando los dólares de la soja, que el próximo año van a ser por lo menos 6.000 millones de dólares menos. Entonces el problema para este gobierno y para el que se está preparando para suceder a Cristina Fernández es cómo reactivar, o en el 2005 o en el 2006. No. Alfredo, hay una cosa que es muy importante y yo no sé si algunos dirigentes de la oposición son conscientes. Lo que hay que revertir es mucho. La tasa de crecimiento, el PBI promedio, entre 2012 y 2014, es decir, los 3 últimos años, fue 0. 0. La tasa promedio de crecimiento fue 0.
y la inflación promedio entre 25 y 29. Estamos hablando de 3 años, de los últimos 3 años. Entonces hay que remontar, necesitamos una grúa importante porque a esta altura ya tenemos inercia de estancamiento. Claro. Este es un dato muy importante. El tercer núcleo es la cuestión estructural. El bajón industrial ya lleva 15 meses consecutivos de caída. Cayó 4% en los primeros 10 meses del 2014. Las ventas minoristas, lo que había sido de alguna manera un suceso de este gobierno, cumplieron 11 meses en caída. Es decir, tenemos un descenso anual en el consumo de arriba del 7%. El empleo privado, no vamos a repetir, pero está estancado totalmente desde fines del 2011, si recordamos que ahí se instaló el cepo cambiario. Este sector solo crece gracias al sector público, desde ese momento para acá. Claro. Es decir, que lo que hay que reactivar es motorizar una serie de sectores que están derrumbados, no solo con malos índices, sino con una política que los fue sumergiendo, nadie hizo nada, ahora es difícil hacerlo, ahora faltan dólares, ahora no hay inversión. No hay credibilidad ahora en el equipo económico. No hay credibilidad, hay un problema político tal vez mucho más importante que el económico-político, que son las investigaciones sobre la corrupción. Evidentemente esto conforma un cuadro que es un desafío en lo que queda para el gobierno, y son conscientes, hubo varias reuniones estos días en el Ministerio de Economía, pero también para los equipos que están preparando de alguna manera el desembarco del sucesor, ¿no? Es decir, hay que remar y no con fórmulas. Me parece que no son problemas estrictamente económicos. O sea, la gran magnitud de los problemas que se vienen. José Antonio, muchas gracias. Bueno, Carlos, ¿qué ha pasado con la rural? ¿En dónde se enojó la sociedad rural? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Bueno, pegó un portazo la rural en Aprotrigo. Vos sabés que muchos productores se nuclean en entidades por producto. Digamos. Claro. Está Axoja con los ojeros, Maizar. Asagir el girasol y Aprotrigo, que nucleaba toda la cadena de trigo. Estaban ahí exportadores, molineros, productores. Estaba la rural, que siempre, históricamente, fue bastante cauta la rural en esto de pegar portazos, porque históricamente siempre se llevó mejor con la industria que otras entidades. Bueno, se cansaron. La semana pasada, o la anterior, contábamos del problema del trigo, ¿no? Que pasamos de tener el trigo más caro del mundo hace un año a tener el trigo más barato del mundo. 12 millones de toneladas produce la Argentina, consumimos 6, dejan exportar 2. Entonces, claro, ¿qué dice la rural? ¿Qué dicen los productores? Los molinos y los exportadores se hacen un picnic, claro, cazan en el zoológico. Claro. Se cansaron, pegaron un portazo, se fueron, hizo bastante ruido dentro de toda la cadena, pero en el fondo lo que dicen es, no solo el gobierno nacional interviene y mete la mano, sino también parte importante de la cadena se beneficia enormemente, claro, con estas decisiones del gobierno nacional. Eso por parte de Sociedad Rural. Hoy vamos a hablar de entidades, de las 4 entidades que integran la comisión de enlace. En Coninagro también hay un poquito de tensión, no tensión, pero ambiente de cambio, porque se va Carlos Gareto. Carlos Gareto, sí, el 17 de diciembre, el hombre que lidera Coninagro, que viene de ACA, de la Asociación de Cooperativas Argentinas, deja la entidad y va a entrar en lugar de él Egidio Mainyán, también de ACA, probablemente acompañado por Carlos Yanisotto, que viene de Fecovita, los que producen vinos. Ahí claro, hay bastante consenso, no hay demasiada trifulca. Donde sí hay un revuelo terrible es en Federación Agraria Argentina, porque Eduardo Bussi, a partir de mañana, deja de ser el presidente. Nosotros habíamos adelantado esta decisión de Bussi el año pasado ya, claro, diciendo claro, que dejaba la entidad. Después de 14 años al frente. 14 años ininterrumpidos al frente de la entidad. Lo deja, y la verdad que no en el mejor de los mundos, porque con mucho problema. Hace 2 meses tuvieron que suspender la elección porque tenían problemas con los padrones, y finalmente están haciendo en estos momentos la elección de directores. Esos directores que votan
entre 500 filiales, serán quienes elegirán al próximo presidente. Y se ha metido mucho la política en esto, porque Eduardo Bussi, lo hemos leído en los diarios de esta semana, va a jugar finalmente con Sergio Massa, con el Frente Renovador. Incluso algunos arriesgaban como un posible candidato a gobernador. Habrá que ver, pero... Está muy jugado con Massa. Hoy en el acto de apertura de la Asamblea le pegó a Scioli, le pegó a Macri, levantó a Massa, ya hizo un discurso más político, si se quiere, que gremial. En estos momentos están contando los porotos, Alfredo, acabo de hablar a Rosario, respecto a quiénes serán los directores que surgen de lo que se está votando en estos momentos. Los hombres con posibilidades son, por un lado, el delfín de Bussi, Omar Príncipe. Y por otro lado, Pablo Orsolini, que fue diputado nacional y que cuenta con el apoyo del socialismo. Dicen que tanto del Frente Renovador como del socialismo estarían, y lo pongo en términos potenciales, pero es así, bancando también con plata, porque cuesta mucho movilizar la campaña, la campaña de los 500 electores que van a elegir al próximo presidente. Así que a partir de mañana, nuevo presidente en Federación. Una lástima que terminen así a los, no digamos a los trompazos, pero con tantas denuncias. Espero que no se fracture, digamos. Y con tanta tensión. Así que ese es un poco el comentario semanal de lo que pasa por estas horas en el campo. Lo dice Carlos González Prieto, y hablando del campo, enseguidita nomás vamos a estar conversando con esa persona que está allí, senador nacional por Entre Ríos, Alfredo De Angeli. Enseguidita, de todos los temas de la política, de todos los temas del campo, vamos a charlar con él. No se vaya, le doy mi palabra. Bueno, senador De Angeli, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, la verdad que... Recién en el corte estábamos hablando, me estás contando en confianza, pero bueno, lo que pueda contar públicamente respecto de las recorridas que está haciendo por la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo está la provincia de Entre Ríos ahora? ¿Qué radiografía se puede hacer del estado de las obras públicas, de los hospitales? ¿Qué se encuentra en las recorridas políticas? Yo digo, podríamos estar mucho mejor los entrerrianos. Porque cuando uno recorre hospitales, escuela, camino... Tuve la oportunidad de estar en el Hospital San Roque, el único hospital de niños de la provincia. Fíjate que hay lugares que hay más de 300 kilómetros, tienen que ir con los chicos a Paraná. Quiero saludar a las enfermeras, que los médicos me atendieron. Y yo veía la necesidad, qué cantidad de necesidades que tiene ese hospital. Ahí hay montones de chicos, tuviese que estar mejor, tuviera que estar mucho mejor. Entonces ellos me dicen, sí, hay mucho empleado en tal repartición, pero faltan en tal lugar. Claro. Entonces vos ves que faltan enfermeros, falta personal de limpieza, faltan montones de cosas. Digo, ¿cuántas cosas podrían estar mejor los entrerrianos? Y por ahí, recorriendo las escuelas de campo, chicos que han perdido casi medio año de clase porque no hay camino para que lleguen los maestros a esos lugares. Yo digo, una de las provincias con más carga impositiva que tiene. Así es pesada la carga impositiva. Ya la nacional es pesada, pero además la provincia... de todas las provincias la que más carga impositiva tiene entre comerciantes, industriales, productores agropecuarios, es la que más... ¿Y con qué argumentos? ¿Por qué? ¿Por qué Entre Ríos? Porque no es una provincia que está en el norte perdido, ni en el sur, es una provincia que está cerca. Bueno, porque sin duda no han de poder manejar bien los gastos, tienen mucho gasto, entonces van por la parte de impuestos. Y eso la verdad que trae más problemas, porque no trae la solución. Y estas son las cosas que nosotros vemos, que hay mucha gente con muchas necesidades en salud, en educación, en seguridad. Y esas cosas, ¿sabe que en mayo encuentran un auto oficial, de la gobernación oficial, cargado con 20 kilos de droga camino a Rosario? ¿Ah, sí? Sí, y nos enteramos en agosto. Y es una preocupación. ¿Qué pasó? ¿Hubo encubrimiento ahí? ¿Cómo vamos? Si pasó en mayo eso, yo, gobernador, salgo al otro día y decía, ahí está el auto, por supuesto, la justicia se hará cargo de todo eso. Nos enteramos en agosto por un periodista valiente que lo denunció. Y estas son las cosas que preocupan. Entonces yo digo, bueno, hay que trabajar sobre eso. Y cuando vos recorres la provincia, yo estoy 2 días o 3 acá en el Congreso, después salgo a recorrer la provincia. Y ya no solamente del campo tengo que hablar, porque también tenemos problemas en el campo, el Banco Nación. Otra cosa, a nivel nacional, el Banco Nación le cortó los créditos a los productores que sembraban soja. Eso da un nivel de venganza, un nivel, no se puede creer semejante nivel de autoritarismo. Pero aparte van en contra del mismo Estado, claro, porque ese productor necesita ese dinero para fertilizar el maíz, o para hacer una pradera para sacar más leche, o qué sé yo, para fertilizar el trigo. El año que viene va a haber menos maíz, menos trigo, sin duda, porque el Banco Nación no lo asistió a ese productor para que fertilice, porque tiene soja, y esa soja no es especulación.
Yo otro día lo hablaba con el senador, un senador Fernández, le decía, Aníbal Fernández decía, digo, senador, ese productor tiene una deuda en enero en el Banco de la Nación y se guardó la soja porque es previsor, pero no es especulador. Ustedes están equivocados. Porque si hablamos de especulación, también podríamos tratar a los empleados que para parar la inflación, como se habló hoy antes, claro, iban al dólar ahorro y lo vendían en el... Para no perder contra la inflación. Claro, pero este productor dice, yo la vendo la soja, ¿y qué va a pasar? Todas esas cosas que estamos viendo, el gobierno, la verdad que no lo entendemos. Por eso la idea del cambio, hay mucha gente que quiere el cambio. ¿Así? Y se viene una, qué sé yo, mucha gente que no estaba en política, que ahora empezó a participar. Así, gente independiente que se suma. Es que en el PRO tenemos una página que se llama pro.com.ar/participar. Y nosotros decimos, y empieza la gente, profesionales, no profesionales, gente que quiere un cambio por el tema de seguridad, el tema de educación, salud, que se suman, porque quieren un cambio. Y eso hay que tratar de estar en esa ola, porque yo creo que a partir del 10 de diciembre del 2015 va a haber un cambio en la política y en lo político. Y en el sector agropecuario también, porque ya hay gente que está pensando en comprar hacienda, porque en el 2015, el 2016 ya va a haber otro gobierno, claro, y la hacienda, que el año que viene sin duda va a mejorar la siembra de trigo, porque el trigo ya se va a cosechar con otro gobierno, claro, y sin duda van a bajar las retenciones. Hay una esperanza. El tema es cómo llegamos al 10 de diciembre del 2015. Claro, todo el año que hay que pasar. En Entre Ríos, ¿quién va a ser el candidato del Frente para la Victoria? ¿Quién es el candidato de Urribarri? Hay varios candidatos. Ah, todavía no está definido un único candidato. No, hay varios candidatos, hay 4 o 5 ahí anotados. Y digamos, y en el resto de la oposición, ¿usted va a ser candidato a gobernador? ¿El radicalismo va a tener uno? ¿Van a tratar de buscar algo en común? ¿Cómo están las conversaciones, por lo menos? A ver, hay mucha conversación dentro de los partidos. Lo que a nosotros nos preocupa con otros partidos es trabajar en un equipo, no solamente, no por el nombre que quién va a ser candidato, sino trabajar en un equipo para gobernar la provincia. Claro, claro. Eso es lo que estamos ocupando, ¿no? Armando equipo en educación, en salud, en seguridad. Sí, hay charla con el radicalismo, con distintos sectores del radicalismo, se está hablando, y con distintos partidos políticos. ¿Por qué? Porque la gente, yo digo, y yo pongo en comparación la mesa enlace. La mesa enlace no la formaron en el 2008 los 4 presidentes arriba. La formaron las bases. Claro. Obligaron a que se juntaran. Claro. Y esto va a pasar lo mismo. Yo recorro cooperativas, recorro filiales de Federación Agraria, recorro sociedades rurales, que hay muchos de distintos radicales, distintos partidos. Y dice, che, nosotros ya estamos acobardados de pagar impuestos. Júntense y vamos a ver cómo arreglamos para no gastar tanto dinero y que realmente los impuestos que paguemos vayan a camino, no solamente para sacar la producción, sino para entrar con la educación, con la salud, arreglar los hospitales, todo el tema de la falencia que hoy en la provincia de Entre Ríos. Entonces, esas cosas va a llevar que los dirigentes se tengan que juntar. Y yo digo, está bien y es natural que cada dirigente tire para su lado en esta época. Su camiseta. Pero yo calculo que en febrero o marzo va a haber algún acuerdo. Algún tipo de acuerdo. Sí, sí. Usted, Alfredo, bueno, un hombre se ha hecho muy popular entre la gente y a veces acompaña a Mauricio Macri o distintos candidatos en otros lugares. ¿Qué está olfateando, repito, qué le dice la gente de la presidenta, de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué opiniones le dan? ¿Y qué piensa de Mauricio Macri, que un poco es su candidato? Bueno, de la presidenta hay gente que la apoyan incondicionalmente. Sí. Lo que sí que muchos de ellos yo le pregunto por ahí cuando dicen, che, ¿a dónde laburás? ¿Cuánto ganás por mes? Y ahí no tiene respuesta. No tiene respuesta, claro. No tiene respuesta. Los más fanatizados. Por supuesto, cuando hablamos con Mauricio tiene un proyecto agroindustrial para el sector agropecuario, educación, salud, y cuando se ve lo que ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires, por más crítica y a pesar con la educación, con el Banco Ciudad de Buenos Aires, un banco estatal, que es el que más dinero presta a los asalariados para inmuebles. Todas esas cosas que vemos que nosotros las podemos cambiar y trabajar para la gente. Y la gente está viendo en Mauricio Macri algo distinto. En Mauricio Macri, en la gente que estamos con él, está viendo algo distinto, está viendo que algunos que tenemos valores, que tenemos principios y que queremos trabajar para la gente. Pero yo le digo siempre, no esperen que nosotros vayamos a cambiarlo. Ustedes participen de su ciudad, que ustedes saben los problemas en su pueblo, en su ciudad, en su junta de gobierno, y ustedes participen. Y acá, en este lugar, tienen el espacio, porque el cambio lo tenemos que hacer entre todos. No esperen que venga un presidente de El Salvador y salve, no.
podremos fijar política, pero hay que participar desde abajo. Basta de decir, no, hacerlo vos. No, vamos a hacerlo entre todos este cambio. Por eso es bastante amplio y yo creo que va a haber muchas alianzas en los partidos por la gente misma que quiere un cambio. Porque esto del narcotráfico, la inseguridad y todas esas cosas, la gente está harta. Y ya ve que primero renegábamos de la política, en vez de renegar de los políticos. Ahora muchos entendieron, como yo, que no iba a participar en política, que las cosas se cambian desde la política. Claro. Entonces ahora ven que hay mucha gente participando en política porque ven que no solamente qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar a nuestro país. Claro. Y tenemos que dejarle hijos educados, capacitados, que respeten las instituciones, que sepan vivir en democracia, que sepan que cada 2 años hay que ir a votar y hay que crear el futuro del país según como votemos. Decidimos, y esas cosas tenemos que... Porque dice, vamos, ¿qué país le dejamos a nuestros hijos? Yo digo, ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro país? Y esa es la preocupación que tenemos que hacer, porque en la política se puede armar una carpa para que nos dé la sombra mañana, que hace este gobierno, que es el populismo. Y nosotros pensamos en plantar el árbol de la política para que, pensando que ese árbol le da la sombra a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ahora, ¿qué pasa en el Senado de la Nación con el tema de vudú? ¿Qué pasa que cada vez que Vudú preside una sesión, los distintos dirigentes, los distintos senadores de los partidos opositores le dan con un caño, lo invitan a que se retire, a que renuncie, a que pida licencia? No hay ninguna posibilidad de avanzar en ese tema. El gobierno está defendiendo. Hoy hubo una reunión de comisión de asuntos constitucionales donde ganó el oficialismo. Yo 4 veces o 5 le pedí una cuestión de privilegio, porque dice honorable Cámara de Senadores de la Nación. Ya. Es honorable. Y yo le digo, si usted es inocente, demuéstrelos y después vuelve, yo públicamente le voy a pedir disculpas. Claro. Pero la verdad que cuando yo camino por Entre Ríos en otras provincias, y me dice, ¿cómo ese hombre puede estar presidiendo un cuerpo de la democracia como es el Senado de la Nación? Yo digo, ¿dónde está lo honorable? Entonces, cuando nosotros entendamos que la gente política tiene que ser gente honorable, que no esté sospechada, y si está sospechada que vaya y aclare su situación ante la justicia y vuelva, ahí la gente más todavía se va a meter en política. Yo digo que dentro de unos años, nosotros tenemos que pensar que entre unos años tenemos que hacer de la política que pase un político por la calle, que pase caminando y diga, ahí va un señor, un hombre de la democracia. Y no dice, este se metió en política ya para robar, como ahora vulgarmente te dicen. Yo tengo que parar y decir, no, pará, querido, si por mí te despertaste podés seguir cesteando. Yo no me metí en política para eso. Claro. Yo tengo que aclarar, yo me metí en política porque quiero cambiar la cosa, porque quiero dejarle un país a mis hijos y hijos a nuestro país. Por eso me metí en política, porque vi que desde la política voy a cambiar la cosa, porque si no me voy a seguir renegando, me voy a envejecer renegando. Entonces dije, bueno, me voy a prestar a la política a ver si me votan y voy a trabajar de ahí. Pero tenemos que hacer desde la política y de los hombres políticos, hombres honorables, hombres que no estén sospechados, y si están sospechados, que pasen por la justicia. Y que cada vez que digamos vamos a ser candidatos, miremos atrás en el armario si tenemos algo, y si estamos limpitos, vayamos a la política. Esa es la política que necesitamos. Y ahí va a empezar a cambiar el país. Más allá de las ideas, más allá de los pensamientos, pero tenemos que ser personas honorables. Yo me considero una persona honorable con mis valores, mis principios que me enseñaron mis padres. Y tuve la oportunidad montones de veces y la verdad una vez me acuerdo que me estaban por rematar la casa y encontré un maletín lleno de plata y lo devolví porque no era mío. Y me llamó el gerente y me dice, che, pero vos sí, pero no pensé que voy a pagar una deuda con plata que no es mía. Y esas cosas, porque acá esas cosas tenemos que hacer de la política. Yo, la verdad, nunca iba a participar en política, pero ahora estoy entusiasmado porque por lo menos algunos años en mi vida voy a dejar la política a ver si la podemos cambiar. Esta bendita Argentina tan rica. Yo digo, mis abuelos vinieron como los suyos vinieron de Europa, con una mano atrás, otra adelante, digamos, con 2 mudas de ropa y un pasaje a la Argentina. Y mirá lo que hicieron. Y ahora todo se va a la hora. Yo camino en los campos entrerrianos y veo taperas y taperas, casas vacías, escuelas vacías y acá en los pueblos abarrotadas, los hospitales haciendo gente cola de las 4 de la mañana. Hospitales, mirá, el hospital de Domínguez que es el primer, el Domínguez, un pueblito cerquita de Villaguay. Conozco, bueno, el primer hospital donado. Alberto Gerchunov. Claro, ahí lo dona la colectividad judía, lo dona ese.
o lo hacen primero de Sudamérica. Y yo voy y no tienen ambulancia, no hay médico, no hay nada, un hospital hermoso. Digo, y la gente tiene que ir a la zona de Villaguay, o a Concesión del Uruguay, o a Paraná, hacer 150 kilómetros en los mayores casos. Yo, ¿cómo puede pasar eso? Increíble. Entonces la gente se va y se empieza ahí viene el desequilibrio demográfico que nosotros tanto peleamos para que se quede la gente en el sector agropecuario. Alfredo, muy amable. Muchísimas gracias por haber venido como Ay, te siempre. pido disculpas porque yo me embalo y empiezo a hablar. Al contrario, me encanta que se entusiasme, que hable con pasión, por supuesto, de eso se trata. Así que le agradezco muchísimo. A usted le recomiendo que no se vaya porque ahora viene Cecilia Lucía Puig con su programa Líderes. Es una entrevista a María Chernajovsky. Es la dueña de Sher, de la casa de ropa, de diseño de ropa. Es una pyme que fue creciendo muchísimo y la idea es ver de qué manera pudo, a pesar de la crisis, a pesar de la inflación, seguir creciendo y convertirse en un producto realmente valioso. Así que no se lo pierda inmediatamente después de esta pequeña pausa. Y a usted lo espero el próximo martes, aquí, en Le Doy Mi Palabra. Gracias por todo.